Claro, yo te adoro. Vientos. Entonces sí me voy a levantar este día. Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ore de México, DF. Me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 21 de septiembre de 2016. Ciudadanos saludables, el tema del mes. Y la semana estamos estudiando una guerra civil espiritual. 7 realidades que no debemos ignorar y que un pasaje de la Escritura en donde el Señor Jesucristo hizo un milagro sanando a un endemoniado nos enseña. En las caricaturas que veíamos de niños hay una escena que se repite con diferentes personajes, en donde Tom el gato, por ejemplo, o Jerry el ratón, o algún otro experimenta un conflicto moral al ser aconsejados por un angelito bueno de un lado y un angelito malo del otro. En casi todos los casos el angelito es una versión del mismo personaje, o sea, un Tom con alas rojas de un lado y del otro lado un Tom con alas blancas, así como unos angelitos, uno malo y uno bueno, uno demonio y uno angelical, celestial. La idea es muy simple. Dos fuerzas opuestas convergen en la voluntad del personaje y cada una trata de convencerlo de que haga algo bueno por un lado o malo del otro lado. Esto no está del todo fuera de la realidad. El apóstol Pablo habló de este conflicto en algunas ocasiones. Leamos solo un pasaje muy claro de varios que el apóstol Pablo escribe que nos hablan al respecto. Dice él: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Es un pasaje, de hecho, complejo de estudiar, de interpretar. No lo haremos ahora, solamente lo utilizo para que ustedes y yo veamos que ciertamente en la Biblia se habla de este conflicto del bien y el mal en la vida de los seres humanos. De acuerdo con todo lo que hemos aprendido en estos últimos devocionales, la enseñanza es muy clara. Debemos ser conscientes de la guerra que existe entre el bien y el mal y de nuestra participación en ella. No se trata solo de nuestros gustos, ideas, convicciones y educación. Se trata de las fuerzas del bien y el mal que nos influyen y nuestra participación se resume en la respuesta a una pregunta: ¿a cuál hacemos caso? En ocasiones, cuando tenemos conflictos en nuestras relaciones interpersonales, matrimoniales, trabajo, lo que sea, de repente pensamos que se trata de gustos o decisiones. En ocasiones se trata de influencia del bien o del mal en nuestra vida. Por eso digo, la, la clave es de a quién hacemos caso de estas fuerzas. Esto nos confronta con lo que la siguiente parte del pasaje nos presenta. Otra vez, es un pasaje breve, pero en él encontramos una cuarta realidad, la realidad de un conflicto espiritual. Dice Lucas 8:35 al 36, que es el pasaje que hemos estado estudiando. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Para los que no han escuchado los devocionales anteriores, el Señor Jesucristo llega a una región de Gadara, le sale un endemoniado que daba mucha lata ahí en el pueblo. El Señor habla con los demonios le piden a Jesús que no los atormente o que no los mande al abismo, le reconocen su autoridad, su poder en él, y él les ordena que se vayan a un hato de cerdos que hay por ahí que se precipita y que mueren, por supuesto, los cerdos, y los demonios salen de aquel hombre. Y ahora el hombre está vestido en su sano juicio y sucede esto que acabamos de leer. Desde ayer notamos la actitud humana ante los milagros del Señor. Ahora se nos dice con claridad que los hombres aquellos, al ver al ex endemoniado sano y en su cabal juicio, tuvieron miedo. Ayer leímos que huyeron y supusimos que era por miedo, y ahora sabemos que era por miedo. Ahora nos lo aclara. Digámoslo otra vez. No tenían miedo del endemoniado y sus crisis, pero ahora que lo ven sano, sí tienen miedo. Qué curioso. Sin embargo, también debemos notar que algunos otros contaron el suceso y al parecer reconocieron que el endemoniado había sido salvado, porque esa fue su información, cómo había sido salvado.
Así que no todos estaban tan mal. Eso siempre pasa, incluso en nuestro tiempo. Algunos rechazan, pero otros creen. La pregunta importante es de cuáles somos nosotros, de cuáles es usted, de cuáles soy yo. Porque ciertamente en este universo hay una lucha entre el bien y el mal. Los que se dejan influir por el bien, cuando Jesús hace milagros, los reconocen y creen y se gozan, pero algunos tienen miedo y rechazan. Hay un hermoso himno evangélico que habla de esta realidad. Se llama El conflicto de los siglos. Es uno de mis himnos favoritos, es muy antiguo. En la mayoría de las iglesias contemporáneas no se canta ya estos cantos antiguos, pero este es muy hermoso. Nuestra congregación sí se canta en uno de los cultos, que es un culto tradicional. No se los cantaré, no se preocupen, pero permítanme decirles la letra. Dice así la letra. Somos aliados de las huestes de Jesús que por siglos sin cejar, con ardiente fe fueron con la cruz este mundo a transformar. Nobles heraldos de una vida superior se enfrentaron con el mal, y jamás cediendo al deshonor, su pugna fue inmortal. El coro dice así, es muy hermoso el coro, la música y además la letra. El conflicto de los siglos es el que libra el Salvador, y jamás el mal puede en su altivez abatir nuestra fe y valor. Sostenidos pues por esta fe, que a victoria cierta va, cuando caiga el mal e impotente esté, nuestra lucha cesará. Fueron videntes que en sus éxtasis de luz irradiaron claridad, y pudieron ver solo por la cruz una salva humanidad. Mártires fueron, que en sublime abnegación dieron todo a su Señor, y obedientes siendo a la visión, cayeron con valor. Se repite el coro, que no lo diré hasta el final otra vez. La tercera estrofa dice, vamos con ellos el conflicto a sostener, inspirados en su amor, y su misma fe nuestra habrá de ser como nuestro es ya su honor. Es una lucha que jamás tendrá su igual, y es forzoso continuar, hasta el día en que el jefe celestial nos mande a descansar. El conflicto de los siglos es el que libre el Salvador, y jamás el mal puede en su altivez abatir nuestra fe y valor. Sostenidos pues por esta fe que a victoria cierta va, cuando caiga el mal e impotente esté, nuestra lucha cesará. Me encanta este himno, espero que a usted la letra le guste también. Si un día puede ir a nuestra congregación, lo cantaremos. Hay una lucha espiritual y nosotros participamos en ella tomando una decisión. Y déjenme ilustrarles ahora también con algo para ver lo importante de esto. En cierta reservación de indios americanos se celebraban peleas de perros. Y un hombre, el promotor justamente de las peleas, siempre ganaba en las apuestas. Siempre. Se apostaba al perro negro o al perro blanco, al perro pinto, al perro lanudo. Siempre ganaba al quien él apostaba. Cuando le preguntaron, ya cuando ya estaba por retirarse y le preguntaron cuál era su secreto, él dijo, yo sé cuál perro va a ganar, porque los días anteriores a la pelea es al que alimento mejor. Así que esto nos ilustra algo muy importante. La clave de cómo es nuestra vida está en cómo nos alimentamos o cuánto nos alimentamos del bien y cuánto permitimos que el mal alimente nuestra mente y corazón, porque el bien y el mal son fuerzas, independientemente de que usted las identifique personificadas en diablo y esas cosas, el mal, por supuesto, espero que a Dios usted lo identifique perfectamente como el bien del universo, pero estas fuerzas, esta lucha del bien y el mal es parte de nuestra vida y usted y yo debemos decidir a quién le permitimos más que nos alimente. Por eso le propongo, llenémonos de la palabra de Dios, llenémonos de los principios y valores de su evangelio, de su vida misma en nosotros por medio del discipulado, porque usted y yo podemos todos los días caminar con Jesús. Él está vivo, Él está con nosotros. Podemos hablar con Él, podemos decirle cosas a través de la oración y podemos escuchar su voz a través de la lectura de su palabra. Así que nutrámonos de la vida de Jesús en nuestra vida por medio del discipulado. Espero que estos devocionales sean un alimento que le nutra y le bendiga para formar parte de los que obtendremos la victoria en el conflicto de los siglos, porque le tengo noticias. El bien triunfará. Dios triunfará. De eso no hay duda. Espero que esto sea útil para usted y me gustaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto. Ay, mi vida, mi vida. ¿Tú crees que hay alguien en el cielo que nos escucha cuando oramos? Sí, mi amor, Dios, nuestro Padre, Dios Todopoderoso que está en el cielo cuidándonos.